Bien, entonces nosotros mencionábamos la importancia de poder crear términos semejantes. Como yo les decía a ustedes, para poder crear términos semejantes, pues es importante identificarlos. Entonces les decía hace un momento, si yo le doy una hoja en blanco a Blanca y le digo, Blanca, en esta hoja en blanco dibújeme 3 letras A y las debe recortar y luego me las entrega. Entonces, ella va a dibujar sus 3 letras A y me las va a entregar. Entonces, ¿qué me va a entregar a mí? Me va a entregar 3 letras A. Pero, ¿qué sucede si después yo le doy a Brandon otra hoja y le digo, mire, Brandon, en este caso necesito que usted me dibuje 2 letras A. Usted las recorta y luego me las entrega. Entonces, ¿qué voy a tener? Las 3 letras A que me dio Blanca más las 2 letras A que me está dando Brandon. Entonces, con eso, ¿cuántas letras tengo? Tengo 5 letras A. Entonces, si nosotros observamos esta situación, yo podría decir lo siguiente, ¿sí? Podría decir, bueno, como tengo, acá lo voy a poner en grande, como tengo 3 letras A más 2 letras A, esto es igual a 5 letras A. Entonces, ¿qué puedo observar yo? Puedo observar que aquí existen 2 términos algebraicos, que los 2 términos tienen la misma variable y que los 2 tenían el mismo exponente. Entonces, cuando los 2 términos son semejantes, entonces estos términos se pueden sumar o se pueden restar. Pero eso sucede solo cuando los términos son semejantes. Entonces, de esa manera, nosotros es que identificamos esta parte. Ahora, veamos otro ejemplo. ¿Qué pasaría si yo le digo, por ejemplo, a Brian? Brian, tome esta hoja de papel y usted me va a dibujar a mí 3 letras B. Entonces, cuando él me las entregue, él me va a dar a mí 3 letras B. Pero yo le doy a Kimberly una hoja y le digo, mire Kimberly, usted me va a dibujar 2 letras F. Cuando ella me entregue a mí, ¿qué voy a tener? Voy a tener 3 letras B y 2 letras F. Eso es lo que voy a tener. Pero nosotros nunca vamos a decir que yo tengo 5 BF. ¿Puedo decir que tengo 5 BF? No, eso no se puede decir. ¿Por qué? Porque yo tengo 3 letras B y 2 letras F. Entonces, esto no se puede hacer. Cuando nosotros tenemos términos que no son semejantes, porque aquí la variable es B y aquí la variable es F. Para que los términos sean semejantes, tiene que ser la misma variable. Como en este caso no son la misma variable, entonces los términos que no son semejantes no se pueden sumar. ¿Estamos todos de acuerdo? ¿Se entiende esta situación? Sí, profe. Sí. Muy bien. Entonces, hay otro ejemplo que a mí me gusta mucho resaltar en esta parte. Por ejemplo, ¿qué sucede si yo me voy al mercado y me compro 5 manzanas? Voy a poner solo la M de manzana. Pero resulta que después yo necesito más. Entonces yo regreso y compro otras 10 manzanas. Entonces, ¿qué voy a tener? Las 5 manzanas que tenía al inicio más las 10 manzanas que compré después. Entonces, en total yo voy a tener 15 manzanas. Entonces, observen cómo la M me representa la manzana y la M me representa la manzana. Estos términos sí son semejantes. Entonces, sí se pueden operar. 5 más 10 sí me da 15. Entonces, se pueden operar. Pero, ¿qué pasaría si yo digo, bueno, voy a comprar 5 manzanas, pero también voy a comprar 4 piñas? Voy a poner acá la P de piña. Entonces, yo no voy a decir, como compré 5 manzanas y 4 piñas, ahora tengo 9 manzana piña. ¿Será que puedo decir eso?
decir que tengo 9 manzana piña. ¿Por qué? Porque esto no existe, ¿sí? La manzana piña no existe. Si yo compro 5 manzanas y 4 piñas, entonces yo tengo 5 manzanas y 4 piñas. Entonces, aquí puedo ver claramente que cuando los términos no son semejantes, entonces estos términos no se pueden operar ni en una suma ni en una resta. ¿Estamos todos de acuerdo? ¿Se entiende bien esta situación? Sí, profe. Sí. Muy bien. Entonces ahora vamos a ir a ver los ejemplos que nosotros tenemos en nuestra guía. Me voy a ir a la guía, voy a regresar a la guía y acá en la actividad 2, como dije, acá solo hay unas preguntas que sería bueno que las trabajen de una vez. Y luego ya viene esta parte que dice reducción de términos semejantes, que era lo que yo estaba hablando en este momento. ¿Y qué es lo que me dice? Me dice lo siguiente, veamos acá. Me dice, al identificar términos semejantes, dice, se reducen según el signo que posea. ¿A qué nos referimos con eso? A que si nosotros tenemos signos positivos, vamos a sumar. Pero si tenemos signos negativos, tenemos que restar. Entonces, acá hay una ley de signos que nosotros no podemos olvidar nunca. ¿Por qué? Porque de esa manera nosotros siempre vamos a trabajar. Y aquí dice lo siguiente, signos iguales se suman y signos diferentes se restan y se coloca el signo del término mayor. Siempre vamos a trabajar nosotros de esa manera. Entonces, vamos a ver los ejemplos para que nosotros tengamos en cuenta cómo es que tenemos que trabajar. Nunca vayamos a olvidar esta parte, porque esta parte es bien importante. Y nosotros vamos a decir lo siguiente. Veamos esta parte de los ejemplos. Voy a ampliar aquí y veamos. Aquí está. Este primer ejemplo es exactamente como lo que yo mencionaba con las letras en papel. Por ejemplo, si yo tengo una X y a esa X le voy a sumar otras 3X, si me doy cuenta, esta primera X no tiene signo. O sea que este tiene signo positivo. Y dice que si son signos iguales, entonces yo tengo que sumar. Siempre y cuando los términos sean semejantes. Entonces, si yo tengo una X y le sumo 3X, entonces voy a tener como resultado 4X. Entonces, así de fácil. De 2 términos se reduce a un término. Y esto se puede hacer solo cuando los términos son semejantes. ¿Estamos todos de acuerdo? ¿Vamos bien por aquí? Sí, profe. Muy bien. Bueno, a mí me gusta preguntarles todo el tiempo porque me gusta saber que vamos bien. Bueno, entonces ahora veamos este segundo ejemplo. Este segundo ejemplo es parecido a lo de las manzanas que yo les decía. Por ejemplo, si yo tengo 3 manzanas y a 3 manzanas yo le quito 2 manzanas, entonces ¿cuántas voy a tener? Voy a tener una manzana. ¿Sí? Si tengo 3, pero a 3 le quito 2, voy a tener una. Pero si a esta manzana única que tengo le sumo otras 2 manzanas, entonces como resultado final voy a tener 3 manzanas. ¿Estamos todos de acuerdo? ¿Se entiende esa situación? Sí, profe. Muy bien. Entonces, si se dan cuenta, por eso me decía que depende del signo que tengan, así es como yo voy a estar operando estos términos. Pero como dije, los términos se van a operar siempre y cuando sean semejantes. Pero si no son semejantes, entonces yo no los voy a poder operar. Bueno,
Entonces, vamos al ejemplo número 3. En el ejemplo número 3 me dice, si yo tengo 12W, ¿sí? Vamos a pensarlo así como en las letras. Por ejemplo, que yo dibujo 12 letras W y las recorto. Tengo 12 letras W, pero le sumo otras 12 letras W. ¿Cuántas voy a tener? 12 más 12 me va a dar 24. Entonces, aquí abajo tengo ya 24W, que es la suma de estas dos que están aquí. ¿Sí? 12 más 12 me da 24. Pero a este 24W yo le voy a restar 24W, que es lo que me aparece aquí. Y si a 24W yo le resto 24W, ¿qué me va a quedar? Me va a quedar 0. Me queda 0. ¿Por qué? Porque ya no me queda absolutamente nada. Es como que yo diga lo siguiente. Bueno, tengo 12 quetzales y me dan otros 12 quetzales. Entonces yo tengo 24 quetzales. Pero resulta que de los 24 quetzales que tenía, me gasto 24 quetzales. Entonces, ¿qué me queda? Pues no me queda nada. ¿Y cómo represento nada acá? Me queda 0. Y de esa manera, nosotros decimos que queda 0 completamente. Nunca voy a decirte que tengo 0W. Eso no se dice. Si queda 0, definitivamente se queda solo el 0. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se entiende esa situación? Sí, profe. Muy bien. Entonces, nosotros pues tenemos que tener siempre ese cuidado cuando nosotros trabajamos con lo que son términos semejantes. Entonces, vamos a ver, este ejemplo 4 pues también es de término semejante y vamos a ver aquí. Veamos esta situación. En el ejemplo número 4 dice, si tengo 14J, pero le sumo 12J, entonces 14 más 12 me da 26. Entonces voy a tener 26J. Esta es la suma de los primeros dos términos. Pero dice que a esta suma yo le tengo que quitar 4J. Entonces, por eso aparece aquí abajo que a 26J, que es la suma, le voy a quitar 4J. Y si a 26 le quito 4, entonces solo me van a quedar 22. ¿Por qué los pude operar? Porque todos tenían la misma variable, que era la letra. Entonces, esa es la manera en la que nosotros trabajamos cuando tenemos términos semejantes. Y veamos el ejemplo número 5. Hay una recomendación que se trata de hacer cuando nosotros trabajamos con términos semejantes. Y la recomendación es la siguiente. Si nosotros observamos aquí, yo puedo decir, este 23 que está acá no tiene signo. Entonces ese tiene un signo positivo. Entonces nosotros podemos hacer lo siguiente. Juntar todos los términos que tengan signo positivo. Entonces observen, aquí de los 4 términos que hay, 23K y 32K son positivos. Entonces lo que voy a hacer es juntar esos positivos. Y digo, si 23 lo sumo con 32, el resultado me da 55. Bueno, ya trabajé con los positivos. Ahora voy a trabajar con los negativos. Puedo ver que este es negativo y puedo ver que este también es negativo. Entonces, ¿qué hago? Después de juntar los positivos, ahora voy a juntar los negativos. Pero se dice que como estos también tienen signos iguales, la regla me decía que si habían signos iguales, yo tenía que sumar. Entonces, no importa que sean positivos o que sean negativos. Si los signos son iguales, entonces yo voy a sumar. Yo voy a decir, como este es negativo y este es negativo, son iguales y voy a sumar. Y digo, si 43 lo sumo con 12, el resultado me da 55. Pero como los dos son negativos, el resultado también tiene que ser negativo. Entonces observen, al sumar los positivos, me dio 55 positivo. Y al sumar los negativos, me dio 55 negativo. Y ahora voy a restar estos dos.
Si a 55 le quito 55, el resultado me queda 0. Entonces, de esa manera también se puede operar. Juntar primero los positivos, después los negativos y se suman. Y por último, ya se restan los dos resultados. Y con eso ya tenemos un resultado final. ¿Estamos todos de acuerdo? ¿Se entiende esa situación? Sí, profe. Sí, profe. Muy bien. Sí. Entonces, si nosotros observamos la actividad número 3, habla de reducción de términos semejantes. Y aquí les puse todavía un ejemplo para poder resolver. Aquí hay una parte que tiene fracciones, ¿sí? Y esta parte de fracciones me gustaría mencionarlo así rapidito antes de que terminemos. Por ejemplo, cuando yo tengo una suma de fracciones, por ejemplo, si yo tengo aquí 1/6 más 7/6 y tengo aquí más, por ejemplo, 10/6, cuando yo tengo una suma de fracciones y todas las fracciones tienen el mismo denominador, entonces se copia el denominador y se suman los numeradores. Y digo 1 más 7 y esto más 10. Entonces mi resultado final sería 10 más 7, que son 17, y 17 más 1, que son 18. Entonces mi resultado final sería 18/6. Entonces, esa es la forma en la que nosotros trabajamos cuando las fracciones tienen el mismo denominador. Entonces, yo menciono eso, ¿por qué? Porque nosotros podemos observar que en estas operaciones que aparecen acá, aparece una operación de fracciones, pero también puedo ver que todos los denominadores son iguales. Por eso es que les recuerdo esa parte, para que recuerden que trabajar con denominadores iguales es muy fácil. Así que yo lo voy a dejar hasta aquí y en la próxima clase, pues nosotros vamos a continuar. Así que detengo mi grabación.